las 6:42 de la tarde, casi de noche, del 25 de mayo del año 2022. Iniciamos formalmente su clase de Teoría General del Derecho, y para hoy, habiendo abordado los conceptos del derecho, ahora vamos a trabajar con las concepciones del derecho. Preguntarse qué es el derecho, cuál es la razón de su existencia, cuáles son sus elementos constitutivos y cuáles son sus límites, entre otras cosas, van a depender en mayor grado de la concepción del derecho, es decir, cómo usted concibe el derecho. Y en efecto, una concepción del derecho viene a ser el conjunto de respuestas articuladas o el conjunto de una respuesta articulada a alguna de estas cuestiones en base a una ideología específica, para de esta manera otorgar un sentido al derecho. Y vamos a iniciar con la más vieja de las escuelas de pensamiento jurídico, que es, vamos a iniciar primero con el derecho y la moral. O sea, porque una de las grandes elementos para definir derecho, una de las grandes cuestionantes consiste en tratar de definir en qué ámbito opera el derecho, en qué ámbito opera la moral, y si entre ambos existe, digamos, una relación necesaria, si existe una relación necesaria y suficiente, o si no hay una relación ni necesaria ni suficiente. Entonces, veamos estas tesis comunes. ¿La pueden leer en las diapositivas? ¿Se leen? Sí. Perfecto. Entonces yo voy a pedirle a Saoni que me lea la primera de las tesis ahí, si es posible. Las normas de todo sistema jurídico reflejan valores y aspiraciones morales de la comunidad en la cual rige o de los grupos de poder que participan directa o indirectamente en su creación. Miren esta tesis. Esta tesis habla de la idea de que las normas son un reflejo de cuáles son las aspiraciones y valoraciones morales de una comunidad. En cierto grado ahí se apela a una moral, pero no a cualquier moral. Se habla de una moral positiva. Quien lee eso podría decir en principio, esta es una filosofía justnaturalista, pero ojo, dése cuenta de cómo el justnaturalista no necesariamente descarta la presencia de la moral, sino que sencillamente trata de explicarla al tenor de que al tenor de normas positivizadas. Entonces, Carlos Felipe, déme lectura al segundo si es posible. Con gusto, profesor. Las normas de un sistema jurídico deben ajustarse a ciertos principios morales de justicia universalmente válidos, sin importar que sean aceptados o no por la sociedad en que tales normas se aplican. Muy interesante esto. Efectivamente, vean cómo este enunciado se aparta del anterior. Aquí ya no hablamos de que las normas son un reflejo de la moral. Aquí decimos que las normas se ajustan a una moral universal, independiente de cómo lo acepte la sociedad o no. Entonces, esto evidentemente, con este enunciado generamos una separación entre lo que es la moral social y una moral crítica. Francisco Luciano, si es posible, démele lectura al tercer enunciado. Está el micrófono apagado. Sí, para que está muy abajo. ¿Se puede subirlo un poquito? Oh, está difícil en este momento. No se puede leer bien. Yo puedo leerlo en caso dado, que lo... Como ok, él es Marta y él lee el próximo entonces. Adelante, Marta. Ok. El sistema jurídico deben reconocer y hacer efectivas las pautas morales vigentes en la sociedad, cualquiera que sea la validez de tales pautas desde el punto de vista de una moral crítica o ideal. Miren esto, incluso ya estamos queriendo volver operativa la moral independientemente del hecho
de la validez de la moral, lo cual puede ser una lectura peligrosa, pero ya ustedes ven por dónde se inclina este tipo de tesis. Vamos a seguir con la próxima. Esta, ¿usted la puede leer, Francisco Agripino? Sí, señor. Lee esa primera. El derecho y la moral, tesis más comunes. No es posible formular una distinción conceptual tajante entre las normas jurídicas y las normas morales vigentes en una sociedad. Aquí hay una serie de escepticismo en donde cómo separamos lo jurídico de lo moral y lo moral de lo jurídico. Evidentemente, quien plantea esto plantea una especie de incrustación, por así decirlo, entre ambos órdenes. Francisco Santana, si me puede leer el segundo enunciado. Claro que sí, profesor, cómo no. Los jueces aplican, de hecho, en sus decisiones no solo normas jurídicas, sino también normas y principios morales. Bueno, ahí vemos cómo este tipo de enunciado, el que lo implementa, aunque se oiga muy lindo y poético, sabe que está jugando con fuego. ¿Por qué? Porque está indicando que los jueces no solamente están atados a lo que establece el ordenamiento positivo, sino a normas y principios morales. A todo el mundo siempre le parece chulo eso a primera lectura, hasta que tiene que interactuar con otro ser humano y darse cuenta que su moral y la de otra persona no necesariamente van de la mano. Entonces, para Ángela María, que me lea el tercer enunciado, si es posible. Los jueces deben recurrir a principios morales para resolver cuestionantes no resueltas por las normas jurídicas. Miren qué interesante esto y en ocasión al debate sobre la discrecionalidad si es admitida. Normalmente los positivistas admiten la discrecionalidad porque cuando dicen que las normas jurídicas no resuelven los problemas, evidentemente los jueces tienen espacio de discrecionalidad para resolver como entiendan. Pero las posiciones antipositivistas, las posiciones naturalistas, algunas posiciones neoconstitucionalistas dicen no. Aunque no haya normas jurídicas específicas para la regulación del caso concreto, el juez debe resolver y si no puede encontrar la solución en normas jurídicas, debe entonces buscar su respuesta en principios morales. Entonces, léame, Tommy Alexander, el último enunciado de abajo. Los jueces deben negarse a aplicar aquellas normas jurídicas que contradicen radicalmente principios morales o de justicia fundamentales. Ahí vemos cómo los jueces, por ejemplo, pueden tener algún tipo de objeción de conciencia a normas jurídicas específicas. Aquí van un poquito más lejos, señores, porque no estamos declarando una norma meramente ilegal, no la estamos declarando meramente inconstitucional, sino que una disposición válida del ordenamiento jurídico, un juez diga, aunque eso fue aprobado por la autoridad competente, por un procedimiento y regulando de manera específica, no siento que no debo aplicar esa norma porque contradice principios morales o de justicia fundamental. ¿Eso no le hace un poquito de ruido ese tipo de enunciado? Yo no estoy de acuerdo con ese. ¿Por qué no? El juez dominicano no se le permite eso. Bueno. Recuérdese lo que dice el Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? El juez que rehusar bajo pretexto de oscuridad, insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido por denegación de justicia. Pero no es lo mismo dejar de fallar un caso, que es a lo que refiere al artículo 4 del Código Civil, a uno tomar una decisión. La diferencia en este caso del hecho de aplicar una ley que resuelve un tema jurídico, rehusarse está cayéndose en lo que es la denegación de justicia. Yo me atrevería puede negarse también en los mismos preceptos. Me atrevería a agregar en ese punto porque entiendo de dónde viene. Yo específicamente, en este caso, no es que está negándose a fallar. Quizá la redacción no ayuda. Él está decidiendo, pero decide negándose a aplicar, por ejemplo, una norma específica que lo obliga a hacer X y mejor decide hacer Y
porque Y sí está de acuerdo a principio moral y de justicia fundamental. Yo pienso que en la práctica eso es lo que más se aplica. ¿Cómo? Yo pienso que en la práctica ese enunciado se aplica permanentemente, especialmente en jueces que manejan criterios de jus naturalista, que es básicamente lo que nos plantea ahí. O sea, el hecho de que cuando vemos que la norma, que es legal, ¿verdad? Y que está positivizada, pero que en la práctica de un caso específico aplicar esa norma estaría incluso violentando la justicia hacia ese ciudadano, pues el juez entonces lo que plantea ese enunciado es que se niega a aplicar esa norma para preservar la justicia a ese individuo. Pero no es que, pero ahí, aclarando ahí, no es que deja de fallar. No, claro. Falla sin tomar en consideración esa norma. Pero ojo con esto, porque Francisco dio en el punto, pero quizás el término no sería denegación de justicia. El término quizá es más fuerte. El término quizás sería prevaricación. Espérese, porque ya ahí estamos en Liga Mayor. Magistrado, ¿y qué tanto? Porque también habría que ver qué tanto debería arriesgarse un juez a poder ser cuestionado su decisión, siempre y cuando esa decisión él la haya hecho en el bienestar, de claro, desde su concepción incluso moral y principios personales, para preservarle la justicia a un ciudadano. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una vez en un tribunal, un juez que fueran a someter a una persona sin documentos, o sea, como que había cometido un delito y bueno, y el juez decía, me explicaba luego que él dice, bueno, yo tuve que imponerle 3 meses de prisión preventiva porque la persona ni siquiera presentaba cédula. No era porque quizás presentaba un peligro para el caso, presentaba un peligro de fuga, no, sino que ni siquiera presentaba un documento ni nada que le garantizara al juez o que le pudiera al juez hacer ver quién era esa persona. Y por eso él dijo, bueno, lo más sensato es mandarlo para la cárcel. O sea, tú me estás diciendo a mí que, bueno, porque la persona era como un indigente que lo habían llevado ante el tribunal y no tenía cédula, no tenía documento. Entonces, tú me estás diciendo a mí, en cierto modo, en esa reflexión que ese juez me explicaba en ese momento, que por una falla del Estado, incluso, porque habría que ver por qué esa persona no tiene cédula, cuáles condiciones se han dado para que no tenga cédula, yo tengo que mandarlo para una cárcel porque yo como administrador de justicia, bueno, no tengo otra opción. O sea, pero en ese punto tú estás incluso violentándole derechos y principios a ese ciudadano. Bueno, ¿qué le puedo decir en cuanto a esto? Puedo entender el razonamiento desde una perspectiva quizá pragmática. O sea, disculpen señores, por un minuto. Puedo entenderlo desde una perspectiva quizás pragmática. ¿Te ves? Pero ahí es donde yo vuelvo y pregunto, si una persona dice que tomó esa decisión en base a principios morales y de justicia fundamental, ahí es donde me preocupa el pseudo justnaturalismo que aplican no los jueces dominicanos, sino todos los jueces. ¿Y por qué digo pseudo? Porque, señores, los villanos de la película, casi todos, no son villanos, son incomprendidos. Ustedes no vieron la película de los Avengers. Había un pana que lo que decía era que dándole un chasquido iba a dividir la humanidad. Y a veces uno lee tanto disparate en redes sociales que uno dice, hey, ese tipo quizás no estaba tan equivocado, tú ves. Cuando los recursos se están acabando, tú dices, bueno, quizás no se esté equivocado. Señores, lo más peligroso del mundo, ustedes empezar a ver películas, ver el personaje de villano, escuchar el monólogo de villano y ustedes decir, yo como que no está tan lejos de la realidad el planteamiento. Tú ves, ahí entonces tú te das cuenta que el tema de justicia es altamente peligroso. ¿Se ve? Yo he llegado a entender, maestro, que el tema de los villanos siempre tienen una argumentación, como usted dice, genial. Siempre tienen un principio que los rige, incluso hasta un principio de justicia y de moral, y dicen, lo estoy haciendo por eso. Ahora bien, yo creo que la diferencia radica en cómo quieren aplicar ese principio, porque en el momento en que para tú hacer prevalecer ese principio, aunque sea justo, haces actos injustos o imposiciones porque tú entiendes que tú tienes la razón, aunque tú tengas la razón, el hecho de que tú no puedas en una sociedad social y democrática lograr convencer y lograr poder generar consensos, ahí es donde yo entiendo que genera el problema. A ver,
Tomemos en cuenta, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, que aquí hablamos de eso en la clase anterior. Aquí hablamos en la clase anterior de los juicios de Nuremberg y cómo todo lo que hicieron los nazis fue horrible por los crímenes del Holocausto. ¿Por qué cada vez que hablamos de eso da trabajo hablar de los crímenes cometidos por los aliados? Por ejemplo, para acabar la guerra tuvieron que detonar una bomba en Japón, en Nagasaki y en Hiroshima. Hicieron juicio de Nuremberg para los americanos en cuanto a eso. Uno de los principales aliados de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue Rusia, que mantenía no solamente una cortina de hierro, sino también los gulags, que eran los campos de trabajo forzoso. Para los rusos hubo juicio de Nuremberg. Stalin mató más gente que Hitler. Mucha más gente. Ese es un tema de debate propio de quién es mejor, si LeBron o Jordan. Entonces, No, Yo lo que sé es que la historia la escriben los que ganan. exacto, es un tema Los de juicios fueron- narrativa, de quién plantea qué y cómo se plantea. exacto, pero eso no le Los quita, juicios fueron digamos, para los peso vencidos. moral a la decisión moral. Señores, recuerden, con la mano Los levantada. juicios fueron para los vencidos, no para los... ¿Ella es la provincial o ella es la... Hay una novela expuesta. Parece. No, ella es Daisy, regidora. Ok. Profesor, tengo la mano levantada. Ok. Después de que lea el párrafo, me dice lo que va a decir. Léamelo este primer párrafo, Carlos Felipe. Está con el micrófono apagado. Si una regla constituye una norma de un sistema jurídico, ella tiene fuerza obligatoria moral, cualquiera que sea su origen y contenido. Ella debe ser aplicada por los jueces y obedecida por la gente. Dale que te dio. Aquí invertimos la polaridad de la pila. Aquí decíamos que las normas debían ser válidas solamente si son justas. Aquí tenemos un enunciado totalmente distinto, que oigan cómo dice, que por el mero hecho de ser una norma del sistema, automáticamente tiene fuerza obligatoria moral. O sea, es una norma jurídica, por lo tanto es una norma justa. No hay que hacer valoraciones de justicia, porque lo justo es lo que el derecho dice y más nada. Eso es un razonamiento de una escuela, de hecho. Profesor, ¿Cuál era la pregunta que usted tenía, Carlos Felipe? del positivismo, me imagino, porque yo estoy de acuerdo con ella y yo como que me gusta el positivismo. Sí, pero dése cuenta que esa es una versión radical del positivismo. Maestro, ahí... Profesor, espérese, ahí va mi pregunta. Escúchame, Oniel. Sí. A mí se me ha presentado en la práctica, profesor, una situación de que hay mucha gente, muchos jueces, que sacándome por los moños, yo no sé de a dónde, los principios jurídicos, no me quieren aplicar la ley. Por lo que yo tuve que buscar y decirme, Dios mío, ¿y por qué las leyes son obligatorias? Y me fui a la Constitución y lo primero que yo leo en la audiencia, ya cuando me van a venir con eso es, las leyes después de promulgadas se publicarán la forma que la ley determine y se le dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional. Profesor, es que yo no sé por qué me sacan unos principios por los moños para no aplicarme la ley. Entonces bueno, esa parte los realistas le pueden ayudar un poco, pero si le puedo adelantar algo, esto que acabo de leer no solamente es positivismo en su versión más radical. Esto se llama positivismo ideológico. Hay una diferencia entre este positivismo y el positivismo analítico, porque el analítico dice el derecho es válido sea o no sea justo, ¿verdad? Pero el positivismo ideológico te dice el derecho válido es derecho justo. Les repito, positivismo analítico dice el derecho es válido, no poco importa si es justo o no, es válido. El positivismo ideológico dice el derecho válido es derecho justo, porque la única justicia es lo que dice el derecho.
Es el positivismo ideológico. Entonces, ahí hay un peligro y ese es un razonamiento que evidentemente no es sostenible, sobre todo dentro de un Estado de derecho constitucional y dentro de tendencias neoconstitucionalistas, donde no solamente le hacemos un juicio de validez a los actos que someten las partes, no solamente le hacemos un juicio a los hechos, sino también examinamos a priori siempre la validez de las normas jurídicas que a nosotros nos someten. No sé si ustedes se recuerdan la validez. El gran aporte hecho por los naturalistas, que todavía se conserva, es que se puede hacer una evaluación, no solamente de una validez formal, sino también de una validez material o de contenido, que es distinta a la cadena de validez kelseniana, que solamente se preocupa de que una norma es general y otra norma es coronel. La norma del general se impone a la del coronel. No, es examinando el contenido de la norma y ver si ese contenido va de la mano con preceptos superiores que pueden estar en la Constitución o puede estar en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo que yo sí puedo decir es que si tú vas a utilizar un razonamiento principialista, busca una base, no te lo saque del trasero. Eso es quizá lo único que yo le puedo pedir al que me argumente de forma principialista. No porque tú te soñaste lo más cool, lo más heavy, que viste una película de Disney, sino que pueda darle asidero jurídico. Perfecto. Entonces, veo a O'Neill, démele lectura al segundo párrafo, al de abajo, y aprovecho para ver qué usted quería aportarme con la mano levantada. No, le iba a decir nuevamente que quien planteó esa teoría... Léame primero el párrafo, please. Ah, ok, el segundo de abajo. Sí, sí. La ciencia jurídica debe encarar la tarea de formular principios de justicia aplicables a distintas situaciones jurídicas relevantes y evaluar hasta qué punto las normas jurídicas vigentes satisfacen tales principios y pueden ser interpretadas de conformidad con sus exigencias. Deben, eso sí es una labor hermenéutica, es interpretar no solamente el campo de aplicación de la norma, sino a su vez, si el juez a la hora de aplicar la norma o el jurista a la hora de analizar la norma, ve si esa norma cumple con estándares, con principios, pero no son estándares arbitrarios, son estándares que deben estar debidamente cimentados. ¿Usted me iba a decir entonces, O'Neill? Le iba a decir, maestro, que ahora leyendo este párrafo, en la realidad, el que planteó la teoría anterior de que una norma es justa por ser simplemente una norma, se nota que no trabajó con congresistas en sociedades como estas. En lo que hemos trabajado con congresistas, en mi caso, por ejemplo, que soy asesor de uno, créanme cuando les digo que a la hora de elaborar normas jurídicas se toma en cuenta todo menos el derecho. Es decir, que hacer un ejercicio de permanente ponderación de si la norma debe de ser aplicable o no y qué tanta o cómo esa norma converge con los principios jurídicos y morales generales establecidos en la sociedad, debe de ser un ejercicio permanente, porque créanme que del Congreso o de los congresos en general en los países socialdemócratas, no necesariamente los legisladores se rigen por el derecho. Muchas veces son por preceptos morales muy personales, preceptos morales o intereses incluso de grupos de élite. Lo que pasa es que este tipo de teoría... Daniel, una pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Cuándo ha sido distinto? Bueno, maestro, lo que pasa es que estas escuelas, debemos de recordar que se crearon en tiempos donde habían élites gobernantes, donde, por ejemplo, había que ser un jurista, un letrado para poder estar en el Senado en la época romana o en los congresos. Hoy no necesariamente. Hoy un campesino, porque tiene simpatía en la sociedad, participa en un proceso electoral, se convierte en un senador y va y legisla. Y créame que no sabe ni papa de lo que está haciendo. Sí, pero sin ánimo, porque usted está más cerca del evento que yo. Le puedo decir, a veces se trata no solamente del elemento de competencia, a veces se trata de qué llevamos nosotros en el corazón, ¿tú ves? Porque una de las grandes características de algunos de estos filósofos es que predicaba mucho el tema de la ética. Y la ética es algo que no se enseña en universidades. O sea, es un hábito constante. El relativismo moral es lo que nos tiene a nosotros, digamos, con cierto grado de escepticismo hacia el sistema jurídico. Pero ¿qué yo le puedo agregar como contenido adicional en esta materia?
que hay que ser irremediablemente optimista. Es decir, Claro. si nosotros tenemos esa actitud del Rafo, que decía, para mí todo acabó, estimo considerablemente que el propósito de una ciencia como esta se pierde, porque no es solamente analizar el derecho, sino de ver cómo el derecho puede ser el mejor instrumento para la mejora de la sociedad. Entonces, antes de pasar directamente a la doctrina de derecho natural, Francisco Agripino, ¿quería agregar algo? Sí, porque veo que se han venido discutiendo una serie de cosas y que realmente resultan muy interesantes. Y este es un tema que va tiene una sagacidad extraordinaria. Con relación a la pregunta anterior sobre el tema de que si la ley es o no justa, ese es un tema que viene del legacentrismo francés, específicamente del tema de Montesquieu, inclusive pues, varias resoluciones que emitió el Consejo de Estado, que dice que los actos judiciales son actos administrativos y que los jueces no pueden tratar de interpretar la ley bajo un principio de justicia, porque se entiende que estaría corrompiendo las reglas de derecho, dicen los franceses, y que los jueces no tienen competencia para transgredir el tema de otro poder del Estado con otro acto administrativo. Bueno, recordemos, por eso mismo le decía la importancia de estudiar los sistemas jurídicos. Recordemos que aunque Francia sea uno de nuestros padres fundadores, por así decirlo, como también lo son los alemanes, como también lo son los españoles, como también lo son hasta los mismos musulmanes, como también lo son todo lo que es lo anglosajón. El sistema jurídico francés en específico se caracteriza incluso por una oda al formalismo jurídico. Para ellos su obra máxima no es la Constitución, para ellos su obra máxima es el Código Civil. Entonces, evidentemente que los razonamientos detrás del filósofo francés, y más el filósofo francés de la Francia revolucionaria, los dotes positivos del imperio de la ley. Pero así como la ley vino a ser un instrumento de libertad frente a la opresión de los tiranos, la ley también se convirtió en un instrumento de las grandes agresiones a los derechos humanos. O sea, el asunto hay que saberlo examinar desde todas las ópticas posibles. Porque una de las cosas más horribles de todo lo que sucedió en la Alemania nazi, de todo lo que sucedió en el Tercer Reich, es que se trató de exterminar toda una raza por el imperio de la ley. Entonces, todo tiene como su pro y su contra. ¿Se ve? Y por justicia social, decía Hitler. Yo diría que en el caso del Tercer Imperio fue que realmente la voluntad de un pueblo se le dio forma a través de la ley, pero realmente eso iba contra el principio del derecho natural. Exactamente, entonces por ahí peor todavía. Eso te dice a ti incluso que deben haber valores más sagrados que ni siquiera la democracia puede tocar. Yo creo eso, yo creo que es el fundamento de los derechos fundamentales. Bien. De hecho, a partir de ahí es que nace el tema de los derechos humanos con relación a la Liga de Naciones. Muy bien. Profesor, antes que usted pase al otro slide, yo quisiera como pedirle tal vez una aclaración en la parte del ejercicio. Yo le puedo hacer muchas preguntas tal vez tontas porque como desconozco algunas partes de ejercicio. Estas teorías que usted presenta, ¿son realmente aplicables en la práctica? Porque... Lo vamos a ver en breve. Ok, gracias. Muy bien. Porque todavía no he iniciado, ahora es que iniciamos. Esos son enunciados y era para tratar de ver en qué filosofía lo enfrascábamos. Entonces iniciamos aquí con lo que es la doctrina del derecho natural, lo que ustedes llaman el justnaturalismo. Esta es una doctrina que se precia de 3 postulados esenciales, a veces 4, pero esencialmente, cuando ustedes le hablen del justnaturalismo, es aquella concepción filosófica que
ve una conexión necesaria entre el derecho y la moral. Es decir, ve como una condición de la validez de las normas jurídicas que cumplan con cierto estándar de moralidad y cierto estándar de justicia. O sea, las normas no pueden ser moralmente neutras desde la óptica de un justnaturalista. Tú tienes que justificarlo desde un plano de moral y de justicia y de ética. Por ejemplo, si a un justnaturalista se le pregunta ¿por qué para ti el 295 del Código Penal es una norma válida en el ordenamiento jurídico? No te va a decir que fue porque fue aprobada por un legislador, pues, de conformidad con los procedimientos legales establecidos. Te va a decir sí, todo eso, pero más importante aún, porque esa norma está llamada a reprender a todo aquel que transgreda uno de los valores fundamentales de la sociedad, que es la vida. Entonces, evidentemente que dentro del razonamiento justnaturalista siempre tiene que haber como una especie de revestimiento moral a las normas, lo cual es muy chulo con gran parte de las normas que conocemos. Si ustedes, por ejemplo, le llegan normas a la cabeza, siempre ustedes buscarán como un razonamiento justificativo, que no necesariamente es un razonamiento que está en una norma jurídica. ¿Cuántas veces ustedes no han resuelto gran parte de los problemas jurídicos que le ha tocado en la universidad por el uso del sentido común? El uso del sentido común a veces es apelar a lo correcto dentro de una situación particular. Entonces, ahí entra en cuestionamiento, entonces, un elemento que es la conocibilidad de los principios a través de la razón práctica. Es decir, un principio no tiene que estar positivizado para un justnaturalista y que sea válido. Basta con que tú tengas capacidad de razonar, porque el que tiene capacidad de razonar le llega a los principios. Eso dice el justnaturalista. Y por supuesto también te habla de que el derecho es una pretensión de justicia y de corrección. Es decir, no se trata únicamente de analizar el ordenamiento jurídico, sino de tener la capacidad de establecer cuáles son actitudes correctas y cuáles son actitudes incorrectas. Y muchas de esas actitudes pueden venir de parte del derecho del legislador. ¿Por qué? Porque el justnaturalismo, aunque sea como una especie de encapsulamiento de varias escuelas, tiene una evolución histórica que cuando usted le hablan de justnaturalista tiene que saberlo ubicar. Correcto. Entonces, dentro del justnaturalismo aparecen varias versiones. Está una versión en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, por ejemplo, no se concebía el justnaturalismo como parte de una teoría jurídica per se, sino como una teoría de la justicia. Y ustedes me dirán, profesor, pero teoría jurídica y teoría de la justicia es lo mismo. Y yo le diría, no, porque teoría jurídica viene a hablar en función del derecho tal cual es. Y la teoría de la justicia viene a hablar en función del derecho como aspiraría a ser. El derecho como parte de un todo, que sería la moral. ¿Se ve? Cuando hablamos de una teoría de la justicia, ahí entra el hombre de Vox, que es Jeremy Bentham, porque él habla de que la mejor versión de la justicia es el utilitarismo, por ejemplo. Pero ahí entraría el otro grupo, que serían los kantianos, que se opondría a una visión de Bentham, de utilitarista del derecho, que es de Bentham, pero también de John Stuart Mill, que hablarían de una visión deontológica del derecho, que la reduce a un imperativo categórico. Pero también tú tienes una versión contractualista de la justicia, como es el caso de John Rawls. Cada uno de estos filósofos del derecho apelan a una teoría de la justicia, tratando de articular una filosofía en donde se establezca qué es lo justo y cómo identificarlo. Entonces, decíamos entonces que en la antigua Grecia esta concepción no era una teoría jurídica, sino más bien una teoría de la justicia, que se hablaba de un tema más de justicia natural más que de derecho natural. En la antigua Grecia existió una fuerte preocupación por encontrar un concepto de justicia válido para las circunstancias históricas de cada tiempo y de cada lugar, sin importar lo que convencionalmente cada agrupación social haya entendida como justo. Entonces, pasando de la antigua Grecia a la antigua Roma, ya sí los romanos entonces elevan el tema del derecho natural no como teoría de la justicia, sino como teoría jurídica. Obvio, no sé si ustedes sepan que los mejores
chinos, los mejores bachateros, los mejores taiwaneses eran los romanos de los griegos, porque todos se lo copiaban. Le copiaban las deidades, le copiaban la filosofía y, ¿por qué no? Le copiaban las instituciones jurídicas. Así que ellos hacen como hacen los cineastas de ahora y decían, inspirados, para no decir que hicieron copy-paste, inspirados en la teoría de la justicia griega, los romanos procedieron a hacer una clasificación. Ustedes le dieron eso en derecho romano. A ustedes le hablaron de derecho natural, jus natural, del derecho de gente, jus gentium, y el derecho civil, jus civile. Entonces, aquí aparecen figuras como Gallo, que reduce esta clasificación a derecho civil y derecho de gente. Y el derecho de gente engloba el derecho natural, reduciéndolo a lo que le llamaba la esfera de lo racional. Es decir, aquel que la razón natural estableció entre todos los hombres de tal manera que esto se cumple en general en todos los pueblos. Evidentemente que el derecho natural aquí entraba como una especie de dicotomía, pero donde el asunto se pone bueno es en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media le encontramos respuesta a de dónde viene toda la moral, porque aquí entra el justnaturalismo teológico. Básicamente, Marta, usted que está preguntando, que tiene la mano levantada, si a usted que lee justnaturalismo teológico por la sola frase, óigalo bien, justnaturalismo teológico, ¿de dónde usted cree que sale, conforme al justnaturalismo teológico, la fuente de inspiración para lo justo y lo correcto y lo moral? Y lo Iglesia, Vaticano, esa línea. Más específicamente, redúcamelo a 4 letras. Fe o religión. Dios. Bueno, Dios. Dios. Odín. Muy buena. Pero la filosofía escandinava no está en juego aquí todavía. Pero entonces, Dios, evidentemente. ¿Por qué? Porque Dios era la respuesta a qué es lo justo, lo que Dios manda. Esta es una versión, el naturalismo teológico, porque no sé si ustedes sepan, o bueno, imagino que ustedes dominan la historia, de que en la Edad Media no había una separación entre iglesia y Estado. Y al no haber una separación entre iglesia y Estado, aún existiendo reyes en Inglaterra y en España y en toda Europa, la buena voluntad de la iglesia era importante en todos estos reinados. Entonces, todavía para esa época en la humanidad se vivía lo que se llamaba el teocentrismo, es decir, centrarse en la divinidad. Esta versión del naturalismo entonces surge en donde se dice que el derecho natural es aquella parte del orden eterno del universo originado en Dios, que es asequible a la razón humana, por lo cual ningún orden positivo tiene fuerza obligatoria si no concuerda con los principios del derecho natural. Fabiola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, profesor, buenas noches. ¿Cómo está su hija? Mi hijo. Ah, hijo, perdón. Está bien, se estrenó con unos puntitos, pero está bien. ¿Qué le pasó? Se cayó en el colegio y con él usa lentes, con los lentes de pasta se abrió la cabeza. Bueno, señora, yo le voy a decir la verdad. Yo pasé la mañana de hoy en baja porque uno no está supuesto a importarle lo que pasa en otros sitios, pero con ese asunto de lo de la escuela y los niños, de para allá. Ver las fotos me destrozó. Sí. Yo no vi fotos del evento, sino fotos de los niños. De los niños, sí. Y realmente a veces uno se siente como feo, porque uno cuando deja a los niños en la escuela, uno lo deja como a la voluntad de Dios. Exactamente. Es un tema. 16 niños. Son 9 de Dios. Así mismo. Entonces seguimos después del justnaturalismo teológico al justnaturalismo racionalista. Y este viene ya en un periodo de la Ilustración. Tomen en cuenta que hablar de justnaturalismo es hablar de la historia del derecho, hablar de la historia de la humanidad en sentido general. Porque el justnaturalismo planteaba una tesis que se oía linda en teoría, pero tenía ciertas debilidades en la práctica. Sobre todo cuando alcanzó el nivel del justnaturalismo teológico.
Porque el problema nunca ha sido Dios, el problema ha sido siempre el intérprete. Con el intérprete que hay problemas siempre. Y de ahí es que ustedes ven figuras como la Santa Inquisición. Y el problema nunca ha sido la ley, sino lo que la aplica. Ah, pues ya me está tirando fuego a mí, pero está bien. Entonces, partiendo de lo que fueron los periodos de la Ilustración, se habló, esta es una época que se considera que fue una época antiescolástica, en donde la deidad más importante ya no era Dios, sino la razón. Era el periodo racionalista de la Ilustración. Y aquí es que se formulan principios de autores como fueron Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf, Immanuel Kant, también John Locke dentro de los contractualistas, como también el mismo Montesquieu, que lo confunden con positivista y no es positivista, el mismo Thomas Hobbes, el mismo Rousseau. Esos eran autores que, aunque se apartaban del naturalismo teológico, planteaban las bases del naturalismo racionalista que iba a terminar de morir luego de que se fundara la Escuela Histórica del Derecho. Entonces, estos racionalistas intentaron formular sistemas de derecho natural de forma detallada, cuya norma básica, de la cual se inferían lógicamente las restantes, constituían supuestos axiomas autoevidentes para la razón humana comparados a los axiomas matemáticos. Y de ahí es que se configura lo que todos ustedes conocen como la dogmática jurídica. ¿Por qué? Porque fue una construcción escalonada de enunciados jurídicos hasta llegar a esos que son como autoevidentes. Cuando alguien dice no se puede ser juez y parte, es apelando, digamos, a ese axioma superior de que quien va a decidir no puede ser parte de lo que se beneficie para decidir. Y de ahí se derivan toda una serie de figuras que se conocen en el derecho, que ustedes bien la conocen, como son la inhibición, como son la recusación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí se da un salto en donde entran lo que son los naturalistas del siglo XX, que entran los neonaturalistas, los positivistas y los neoconstitucionalistas. Para ello se tiene que hablar del siglo XIX y cómo el derecho natural entra en crisis. El derecho natural entra en crisis, sobre todo en el siglo XIX, por el advenimiento de la próxima escuela que vamos a estudiar, que es la escuela del positivismo jurídico. Luego volveremos un poco aquí. No me dejen continuar sin volver aquí. Entonces, las principales críticas al naturalismo jurídico eran, primero, que el derecho natural no es derecho. Es lo que afirmaban muchos autores. Es decir, decían en sentido general, el justnaturalista quiere implementar algo que no hay forma de tener un conocimiento definitivo de lo que es. Y por vía de consecuencia, nos resulta difícil aplicar con certeza lo que tú consideras como moral al derecho. Y lo que nos lleva a la otra gran crítica al justnaturalismo, cuando dicen que el derecho natural ni siquiera es natural. Porque aquí entonces viene una pregunta antropológica. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Qué es lo natural? La sobrevivencia del más fuerte sobre el mundo. La supervivencia del más fuerte. Es decir, que cuando tú apelas, O'Neill, a lo natural, nada que ver con la empatía, con la compasión, con toda esa cosa positiva, sino sencillamente el famoso homo homini lupus. Sí, para mí todos esos principios que luego se fueron desarrollando con la evolución humana. Si nos fuéramos a la naturaleza propiamente dicha, el ser humano solamente vivía por su supervivencia. Luego, porque cuando entró la agricultura, el neolítico, y todo lo demás, nos fuimos organizando como sociedad, entonces dijimos, Pérez, esto no puede ser que así, vamos a empezar a pensar diferente. ¿Alguien tiene una posición distinta? Yo difiero de O'Neill en ese sentido. Lo natural, porque a veces encerramos que lo natural es mi supervivencia y demás, pero no, cuando pensamos en lo natural es ese bien común también.
Es como que, ok, yo voy a estar bien, todos vamos a estar bien. El problema está cuando una persona difiere de ese yo voy a estar bien y tú vas a estar bien. Porque muchas cosas que se toman como natural, inclusive hasta los psicópatas y personas que hacen cosas locas, entienden que lo natural o lo correcto es eso que están haciendo. Entonces, lo natural, lo que busca el naturalismo es el bien común desde mi punto de vista. Interesante, sumamente interesante. Señores, ya tenemos en el chat a Tomás Hobbes por un lado y a Juan Jacobo Rousseau por el otro. O'Neill en el personaje de Hobbes, planteando el Leviatán. Sí, sí. Y Marta, creo que fue la que habló, en el personaje del contrato social de Rousseau, al hablar de cómo el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad que lo pervierte. ¿Y usted, Fox, qué me dice? ¿Qué es lo natural para usted? Bueno, para mí lo natural, maestro, ahí yo me voy un poco con Kelsen también. Lo natural es lo que se rige por las leyes de la naturaleza en sí, que no requiere la intervención directa de los humanos. Por ejemplo, el metal a cierta temperatura se dilata a 100 grados.